Amén, paz de Cristo, mis hermanos. En esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes. Dios me lo bendiga ricamente. En el libro de Salmos, capítulo 84, verso 5, dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Partiendo de la bienaventuranza del Señor, hay una bendición inmensa, muy grande, donde el Señor nos llama benditos, felices. Son aquellos los que han depositado en el Señor sus fuerzas. El salmista en el libro de Salmos capítulo 46, verso 1, también nos dice a nosotros: Jehová es nuestra fortaleza, ¿de quién temeré? Entonces, el Señor es nuestra fortaleza, ¿de quién temeremos nosotros? El salmista dice: aunque brame el mar, aunque un ejército se levante contra mí, dice la palabra. La Biblia dice: aunque se trasladen los montes al mar, al corazón del mar, o sea, sean sumergidos completamente en el mar, aunque bramen con fuerza y los vientos soplen, las tempestades vengan, ¿de quién temeré? El verso 7 de ese capítulo 46 nos dice: porque el Señor está conmigo y Él es mi fortaleza. Por eso este hombre no se sentía atemorizado, no se sentía avergonzado. Él sentía que el Señor era su fortaleza. Él no confiaba en sus fuerzas. Él sabía que sus fuerzas no venían de forma interna, que su fortaleza no venía de su intelecto. Él sabía que su fortaleza no venía de las experiencias. Él sabía que dependía completamente del Señor. Lo aprendió cuando tuvo que luchar contra Goliat. Él aprendió a confiar en el Señor cuando se tuvo que enfrentar a ese gigante. Aún el gigante decía: ¿y acaso soy yo? No soy un guerrero para que me manden a este jovencito. Deberían tenerlo todavía entre las faldas de su madre, cuidando en su casa. No habrá algún soldado allí que se enfrente a mí. Pero David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que él confiaba en el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces él aprendió allí a confiar en el Señor. Por eso él dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Nuestra fortaleza no viene de nuestro intelecto, hermano. Nuestra fortaleza no viene de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, de nuestra buena economía. Tenemos que aprender que nuestra fortaleza proviene de Dios. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la palabra pronta me dice que Él no llega tarde, que Él llega en el momento indicado. Cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que ya hemos cansado, nos hemos cansado de nadar contra la corriente, cuando sentimos que ya no hay aliento en nuestra vida, decimos: Señor, ayúdame, como Pedro al hundirse en las aguas. Señor, ayúdame. Entonces el Señor toma control y dice: ahora voy yo, para que comprendas y para que aprendas de que puedes confiar en mí primeramente y de que yo tengo el poder para sacarte de cualquier situación en la que tú estés. Partiendo de esto, entonces entendemos por qué el salmista, aún teniendo que dormir en cuevas, aún teniendo que dormir con ladrones, aún en la cueva de Adulam, aún teniendo que huir de los ejércitos de Israel, prácticamente con un puñadito pequeño de hombre, minúsculo de hombre, pero él sabía que con él estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que Dios tenía propósitos con él. La Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Tenemos que entender, cada uno de nosotros, a confiar plenamente en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, entonces podemos entender de que Dios tiene planes de bien para nosotros.
y 100% seguro de que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que los que nosotros teníamos con nuestra propia vida. Entonces, entendemos esto. Y gracias a Dios por esta palabra que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Salmo 119:11 nos dice, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Qué hermoso es guardar en nuestros corazones la palabra de Dios, los dichos de Dios para no pecar contra Él. Quiero compartir una palabra contigo en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 9 y verso 10. Siempre se lee el verso 9, el verso 10, perdón, y casi nunca se toma en cuenta el verso 9. Sin embargo, hay una relevancia en este verso que nos dice a nosotros, en el libro de Isaías, capítulo 41, el verso 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces vemos la pertenencia que tenemos en el Señor. La Biblia dice, Él te tomó desde los confines de la tierra. Desde las tierras lejanas te llamó y te dijo, mi siervo eres tú. Él te dijo, mi siervo eres tú. Tu llamamiento no es de hombre, tu llamamiento proviene de lo alto. No estás por voluntad humana en la iglesia, no estás en voluntad humana en algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Tu llamamiento proviene del Señor, porque Él dice, mi siervo eres tú. Yo te llamé de tierras lejanas y te dije, mi siervo eres tú. Y sigue diciendo, te escogí y no te deseché. El libro de Isaías. Y nosotros decimos, pero entonces, me estás leyendo un verso que dice una promesa hacia el pueblo de Israel. Sí es cierto, mi hermano. Es una promesa al pueblo de Israel. Pero te voy a leer lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 12. Gloria al Señor. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estábamos sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Esto nos indica que el Señor nos acercó a esta ciudadanía. El verso 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Él, hermano, abolió esa pared que hacía división entre nosotros y de ambos pueblos, dice la palabra, hizo un pueblo. Por eso es que yo me apropio de esta palabra, de esta promesa en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 9. Él me llamó, Él me escogió desde los confines de la tierra. Entonces luego me habla, me dice, no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuán arraigado estaba David en esas promesas. Él sabía de esas promesas. No fue contemporáneo con Isaías, pero él ya en carne propia había vivido estas promesas que Dios le dio luego al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. A él no le dijeron, a David no le echaron un cuento, no fue una historieta. Él las vivió, él las palpó. Entonces Isaías nos dice a nosotros que el Señor nos promete a nosotros como parte de su pueblo que no nos dejará, que no nos desamparará. Por eso el libro de Salmos, en el libro de Salmos 84, el Señor dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas.
Es más, la palabra dice, yo te esfuerzo, dice el libro de Isaías. La palabra dice que Él de esfuerzo ha alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El único con capacidad para multiplicar a partir de la nada es el Señor. Y el Señor dice, cuando tú no tengas fuerzas, cuando no tengas ninguna, ni un ápice, ni un poquitito, entonces yo te multiplicaré tus fuerzas. Y aunque 0 por 0 es 0, el Señor multiplica, y ninguno, por la fortaleza de Dios, es invencible el hombre que tiene su fuerza depositada en el Señor. Y la Biblia dice, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 119:11 dice, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Qué hermosa palabra. En cuyo corazón están tus caminos. No todos pueden tener los caminos de Dios arraigados en su corazón. Hay muchos que lo ven y no quieren caminar por él, dice la palabra. La palabra de Dios dice también en el Antiguo Testamento, volveos a las sendas antiguas. Y es que podemos perdernos en el caminar y en el transitar diario, podemos perdernos, podemos cerrar el camino. Voy a compartir con ustedes otra palabra en el libro de Isaías, verso 35, verso 8, hablando de que en su corazón están los caminos del Señor. El verso 35, el capítulo 35, verso 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién promete estar en tu caminar, hermano? Él mismo estará contigo. Ten confianza, ten fe, ten esperanza en medio de esta situación difícil que estamos pasando. No te preocupes. Dios ha prometido que Él está contigo, que no te dejará y no te desamparará. Tu fortaleza y tu bienestar no depende del exterior, no depende de un gobierno. Depende directamente del Señor. El Señor va a darte provisión en medio de tu necesidad. Así que no te preocupes, el Señor dice, Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. No importa cuántas decisiones torpes hayamos tomado, cuántas veces nos hayamos equivocado. Él promete estar con nosotros. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. No te preocupes, no te afanes. Mira las aves del cielo. Dice la Biblia, Dios tiene cuidado de ellas. Y si tiene cuidado de ellas, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si tú eres su especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos. Él pagó el precio por ti. El más alto valor pagó por ti. Amado hermano, bienaventurado el hombre que tiene en él sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Dios te bendiga.